Listo, ya escucharon. Vamos a empezar la grabación entonces de la clase. Tenemos, como les he mencionado, el tema es medidas de tendencia central y de dispersión. Estamos hablando ya del bloque de estadística que vemos en matemática. Como saben, la estadística es muy importante para, y nos vamos a basar en este gráfico que le hemos puesto, que les he puesto ahí. Dice, observa la siguiente gráfica. ¿Sí pueden ahí identificar? A ver ahí. A ver. ¿Sí pueden identificar la gráfica ahí? ¿Se observan? Sí, Sí, Ya. Licen. Ya, ¿de qué se trata esa gráfica? ¿Qué observan ahí? Algo que está subiendo. Ya, una flecha que Un está balance. subiendo. Sí, Ya, listo. Entonces, una división ya, también. ya asoman ahí, se ven unos cuadros, unos valores, unos puntos. Asoman ahí como un pastel, ¿no? Un diagramita de pastel ahí. Un círculo, ¿y si lo ven ahí? El círculo que está dividido como si fueran trocitos de un pedazo de pastel. ¿Ya? Sí. Ya. Igual observan datos, ¿cierto? Como dados ahí. Y la pregunta que ustedes deben responder en la guía es, para poner cualquier negocio, ¿qué debo hacer primero antes de realizar una inversión? Chicos, ustedes quieren poner un negocio, ¿ya? Cualquier negocio, cualquier emprendimiento, de vender empanadas, de vender ropa, de vender huevitos criollos, de vender servicios incluso, de poner por ejemplo, a veces en las ciudades se contrata gente para que hagan la limpieza en casas, ¿no? Y así, cualquier tipo de emprendimiento que ustedes vayan a poner, ¿qué deben hacer primero ustedes? Antes de empezar con su proyecto, con su negocio, ¿qué deben hacer? A ver, ¿qué se deberá hacer, chicos? ¿Qué han escuchado que hacen sus papás antes de invertir dinero en un negocio? Tener capital, dinero. ¿Ya? ¿Listo? Entonces ustedes, las posibles opciones que van a poner como respuesta es, ¿ya? Poseer capital, ¿ya? Bueno, poseer dinero, en términos sencillos, ¿ya? ¿Qué más deberían hacer? Ya tienen el dinero, ¿no? Sí. Distribuir bien o utilizarlo. ¿Ya? Distribución de los recursos. Oh, ya. Voy a poner del dinero, ¿ya? Del dinero de manera adecuada, ¿ya? Ya, muy bien, ya tengo el dinero. Ahora quiero poner mi negocio y lo debo distribuir al dinero de manera adecuada. Correcto, ya, muy bien, ¿ya? ¿Qué más podríamos hacer cuando yo quiero ponerme un negocio? ¿Qué debo hacer primero antes de ponerme ese negocio? Ya dijeron, tener dinero. El espacio. Ah, ya, contar con un espacio, ¿ya? Adecuado, ¿ya? Adecuado, ¿sí? Listo, ¿ya? Y bueno, y cualquier otro tipo de razones que ustedes crean necesario, incluso le pueden preguntar a su papá, a su familia. Pueden decirle, profesor, el profe de matemática me dijo que cuando yo si yo quiero poner un negocio, ¿qué es lo que debo hacer primero antes de ponerme el negocio? Y ya dijimos que tener dinero, distribuir bien el dinero, tener un espacio adecuado. Y sus papás les podrán también dar tal vez algunas opciones que los pueden agregar aquí, ¿ya? Eso, ya, listo. Ya, ahí quedan puntos suspensivos, ¿ya? Muy bien. Esta es la primera parte que va en la guía, ¿no es cierto? En base a la gráfica, responder a la pregunta. Después, yo les había puesto lo siguiente, ¿ya? Ahí viene el tema, ¿no? ¿Qué son las medidas de tendencia central y de dispersión? Y así se acuerdan de las medidas de tendencia central. Si yo les digo la media aritmética, ¿sí se acuerdan qué era la media aritmética? ¿Cómo se encontraba la media aritmética? No, ya me he olvidado. Ya. Ayúdame a leer, David, a ver. Léame, David, ahí. ¿Qué dice? ¿Qué es la media aritmética? A ver. Dice, la media aritmética es el promedio o medición de tendencia central de uso más común. Se calcula sumando todas las observaciones de una serie de datos y luego dividiendo el total entre el número de elementos involucrados. Ya. La expresión algebraica puede describirse como,
Sí, ven, por eso es que la media aritmética nosotros le utilizamos una X con una raya en la parte superior de la X, ¿ya? Una línea, indicando que es una medida, ¿ya? De tendencia central, ¿ya? Algunos saben confundirse con la mediana, me saben decir, profe, ¿no será lo mismo media que mediana? No, les digo, la media aritmética consiste en sumar todos los datos que ustedes encontraron en una observación y luego dividir para la cantidad de personas que encuestaron, ¿ya? Es como que yo les diga, a ver, ¿cuál es el promedio de la edad de 10º año? Yo les pregunto a cada uno de ustedes, son en total 17. Uno me dice, tengo 13 años, el otro tengo 14, el otro tengo 15, el otro tengo 13, el otro 14, el otro 13, el otro 13, así. Entonces, ¿yo qué debo hacer? Sumar todos esos valores y dividir para el número de estudiantes que hay en 10º año. Digo, me salió en total 165, le divido para 17 y ya me sale que el promedio de edad en 10º año es de un porcentaje, tal valor. Ese, digo, es el promedio de edad, ¿ya? ¿Para qué me sirve eso? Cuando uno se saca un promedio, nosotros, por ejemplo, los profesores, ¿qué decimos de ustedes? Cuando un estudiante saca más de 7, ¿qué decimos, chicos? Ya es el final del año. Saca más de 7. ¿Qué podemos decir del estudiante? Pasaron el año, muchachos. Pasaron ¿Pasó el el año? año. Correcto. Y si sacan menos de 7, ¿qué creen que decimos los profes? Muchachos, Supletorio. busque Supletorio. la gallina ya. Ya, supletorio, un cuy. A Ya, vender entonces, tenis. ustedes van a encontrar, ¿no es cierto? Mire, fíjense que un valor representa un significado bastante importante. Entonces, por eso es la importancia de siempre ustedes pasan preguntando, profe, ¿cuál es mi promedio en matemática? Profe, ¿cuál es mi promedio en inglés? ¿Este quieres? ¿Cuál es mi promedio en sociales? ¿Con qué promedio yo pasé el año anterior? ¿Con cuánto pasé, no es cierto? ¿Sí? Ya, entonces, fíjense la importancia de la media aritmética, también conocida como un promedio de datos. Muy importante, ya ven. Que si yo con decirle más de 7, ustedes me dicen pasado el año. Y con 7 igual pasan el año. Con menos de 7, a supletorio o a remedial, al de gracia. ¿Sí? Entonces, para que ustedes Ah, tengan pendiente la importancia de las medidas de tendencia central. Son 3, verán. La principal que se utiliza para las demás medidas es la media aritmética, siempre, en todo lado. ¿Por qué? Porque nos permite dar un valor, decir si un grupo es bueno, si un grupo es malo, si un jugador es bueno, si un jugador es malo, ¿no? ¿Qué más? Si algo que voy a vender me va a resultar o no beneficioso. Imagínense que yo compre productos para venderlos ahí en Saraguro. Compro, invierto bastante dinero y al final de cuentas lo que vendí no me alcanzó para pagar un empleado, para pagar el local donde yo busqué para poner mi negocio. No me resultó ni para pagar la luz, no me alcanzó. ¿Ya? Y ahí viene la parte que alguien dijo, profe, es que usted capaz que vendió un artículo y se gastó más. O sea, vendió el artículo y se gastó ahí mismo la plata. No invirtió, sino que se gastó comprando otra cosa. ¿Ya? Entonces, miren, por eso es importante darse cuenta en este tipo de datos. El promedio nos sirve para saber si hemos ganado o si hemos perdido. Obviamente hay otros datos también que nos ayudan a reforzar eso y vamos a seguirlo viendo. Verá, voy a pasar aquí entonces de la aritmética. Por eso todos los valores que dicen X1, X2, X3 significan los datos. Una nota, una edad, el peso de una persona. ¿Ya? Vamos a continuar. Ya creo que se acordaron un poquito lo que era la media aritmética. Vamos a lo siguiente, ¿ya? Lo siguiente es, ya. dice, aquí hice una aclaración donde n es el número de datos, ¿ya? ¿Cuántos datos? Tenemos 5, 6, 7 datos. Ya, siguiente valor, la mediana, ¿ya? Siguiente medida de tendencia central. Sí, se llaman medidas de tendencia central porque justamente son valores que se acercan a gráficos, a líneas. Justamente que queremos que coincidan con líneas que nos indican que es una ganancia, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un negocio. A ver, la mediana dice, la mediana, ayúdame, Yarina, ¿qué es la mediana? Para acordarnos. La mediana es el valor medio de una
secuencia ordenada de datos. Si no hay empates, la mitad de la observación será menores y la otra mitad serán mayores. La mediana no se ve afectada por ninguna observación extrema de una serie de datos. Por tanto, siempre que esté presente en una observación extrema, es apropiado usar la medida en vez de la media para describir una serie de datos. Ya, eso, listo. Y ahí se ha ido una llave. Ya. Listo, muy bien. La mediana, entonces, nosotros le representamos por la letra, por esta escritura. No sé si se recuerdan, M mayúscula y la E minúscula significa mediana, ¿ya? Por lo tanto, cuando ustedes estén ordenando datos centrales, el primero es la media. Después es la mediana y para ello ustedes deben tomar en cuenta que cuando ustedes hacen una encuesta, la mayoría de datos que les van a dar son desordenados. Yo le digo, a ver, díctame la edad que usted tiene. Uno me dirá 15, el otro 14, el otro 17, el otro 14, el otro 13 y así, en desorden. Cuando nosotros nos toque hallar la mediana, en la media no importa si los datos estén desordenados, en la media aritmética, porque igual hay que sumarlos. Y en la suma, acuérdense que no importa el orden. 5 más 4 es lo mismo que 4 más 5, va a dar lo mismo, ¿no? Pero para hallar la mediana es necesario, dice, ordenarlos de menor a mayor, ¿ya? Y si los datos son pares, vamos a tener dos medianas y las cuales nos tocará sumar y dividir para 2. Pero si los datos son impares, por ejemplo, yo hice la encuesta a 11 alumnos. Entonces yo sé que el dato que se encuentra en la mitad de 11, es decir, la mitad de 11 será 5 y después del 5 el siguiente dato, es decir, el 6, ¿no? El sexto dato va a ser la mediana. No habrá que ni sumar ni dividir para 2 cuando tengo datos impares. Pero cuando hay datos pares, ahí sí me toca sumar los dos valores que estén en la mitad, ¿ya? Por ejemplo, yo ya lo ordeno datos, digo, tengo el 7, tengo el 8, tengo el 9, ya, tengo otro 9, tengo un 10, tengo un 11, tengo otro 11 y tengo otro 11. Y yo les digo, a ver, ¿cuántos datos hay en total? Miran, profe, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ahora, profe, ¿cuál es la mediana? La mediana son los valores que se encuentran en la mitad de 8. ¿Cuál es la mitad de 8? 1, 2, 3, 4. 4. Eso, es decir, estos dos valores que están aquí, tanto el 9 como el 10 será la mediana. ¿Y qué me toca hacer ahí? Digo, la mediana, como los datos eran pares, hubieron 8 datos, ¿qué me toca hacer? Sumo el 9 más el 10, porque están en la mitad, porque son datos pares, y divido para 2. Entonces será igual a 19 dividido entre 2, y esto es igual a 9,5. A 9,5. Miren, chicos. O sea, ese sería el proceso cuando tenemos datos pares, ¿ya? Cuando tenemos datos pares. Toca coger los dos números que están en la mitad, ¿no? Tanto este 9 como el 10, sumarlos y dividirlos para 2. ¿Ya? Pero cuando son impares, ahí es facilito. Solo el que está en la mitad, ese es el único valor. Si hubiera sido solo 7 números, el 9 hubiera sido el único dato. No hubiera tocado hacer nada más. Ya, vamos a continuar con otra medida de tendencia central. Muy útil, muy usada. A ver. La moda, ¿ya? Vamos a hablar acerca de la moda. Ayúdame aquí, Jamie, ¿está por ahí? Jamie Lozano. A ver, Jamie Sarango, ¿no es Lozano? A ver, Jamie, ayúdame. Ayúdame, Jamie, viendo qué es la moda. A ver. Es el valor de una serie de datos que aparece con más frecuencia. Se obtiene fácilmente de una clasificación ordenada. A diferencia de la media aritmética, la moda no se ve afectada por la ocurrencia de los valores extremos. Exactamente, ya. La moda, o sea, no hay que ver cuál es el valor máximo, cuál es el valor mínimo,
Cuando nosotros siempre hablamos de moda, la mayoría de las personas asociamos a lo siguiente, ¿no es cierto? Verán, ya les voy a poner aquí. Verán, ¿dónde está? Ahí. ¿Qué es? Cuando ustedes escuchan la palabra moda, ¿qué piensan? Es esto, ¿no? Sí. Y no es que estén equivocados, o sea, eso es algo de parte de la moda, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes empiezan a ver a los chicos que se visten con, por ejemplo, abro una imagen, dicen, ve, la mayoría de los varones andan poniéndose así los pantalones rotos, ¿sí? Ya, Claro. dice, ajá, y dice, oye, eso está de moda, porque dice, el que menos anda, se andan poniendo eso, los pantalones rotos, y empiezan ustedes por ahí con las tijeras a querer romperlos, o van a la feria que les compren un pantalón así roto. Ya, sus papás van a decir, pero ¿por qué, mijo? Si ese pantalón está roto, mejor comprarte un pantalón bueno. Ya, dicen, no, mami, es que así está la moda. ¿Por qué? Porque algunos veo que se ponen así y les queda muy bonito. Ah, ya, listo. Pues, bueno, dicen, está bien, te compramos uno, aunque no me gusta, pero toma, te voy a comprar un pantalón. Ah, ya, qué chévere, dice, y se encuentran con los amigos y todos tienen su pantalón roto. ¿Ya? Listo. Imagínense. Por ejemplo, en mis tiempos, el pantalón roto cuando yo era niño, pues era algo, significaba que ya, pues tú, ya no da, que ya está viejo, ¿no? Ahora, pues es normal. Pero antes, por ejemplo, eran las bastas deshilachadas, así como está la señorita de la mitad, las bastas. ¿Ya? O también los pantalones tipo campana, anchotes de la parte de las rodillas para abajo. Parecían paracaídas. ¿Ya? Sí, era así la moda. Y porque del que menos se ponía, ¿no? Pero cuando nosotros, por ejemplo, queremos destacar algo, por ejemplo, yo voy a poner aquí moda frutas. Moda frutas, miren. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, ¿cuál es la fruta que más se repite? La piña. A ver. Las naranjas. Nada, pues fueron limones ya. ¿Cuántos hay? En total, por ahí cuenten los que se dejan ver. 6. 6, ¿no es cierto? Si 6. ven, es Hay como que a ti 3 te, limones y es como que, los por otros son ejemplo, rojitos. es como, por ejemplo, que a Yarina le preguntan, le digan, ¿qué fruta te gusta a ti comer más? Dicen, no sé, a ver, yo sé comer bananas, como piñas, como naranjas. ¿Cuántas veces comes naranjas a la semana? Dice, unas 6 veces. Y piñas unas 3 veces, son grandotas. Y guineo, pues, unas 3 veces. Ah, entonces, tu fruta preferida es la naranja, ¿sí? Naranja. Naranja, ya es la naranja porque es la que consumes más, te gusta más, es tu fruta de moda, ¿no? Y así nosotros podemos destacar, o sea, para eso nos sirve la moda, ¿no? Pero en la moda es facilito porque solo hay que contar el valor que más veces se repite o el objeto que más veces se repite, ¿ya? ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuál será la moda de la edad de los estudiantes de 10º año? En Inca Samana, pues habrá que preguntar a cada uno de ellos cuántos años tiene y luego decir, bueno, aquí la mayoría tiene 14 años, ¿ya? Esa es la forma de indicar la moda, ¿no? A ver, Ya. sí, ese es un valor. Por eso decía que la moda no hay que ver los valores iniciales ni finales, sino lo que más se repite. ¿Sí? Esa es la moda. Ah, ¿Sí? por le han puesto moda. Sí, por eso se llama moda, ajá, lo que más se repite. Es como, por ejemplo, usted quiere poner de venta algo de comer en Ilincho, algo frito. Dice, no sé, dice, profe, yo quiero vender algo aquí, pero no sé qué les gustará más a los estudiantes. Me hace ganas de vender chifles, me hace ganas de vender canguil, me hace ganas de vender papas fritas, me hace ganas de vender algo más frito, a ver, plátano frito, y usted empieza ahí. Le digo, pero hágase una encuesta, pregunta a los estudiantes qué es lo que más les gusta comer de lo que usted puede hacer, ¿ya? Entonces usted les pone una opción. Dice, profe, ya sé lo que más les gusta a los chicos aquí. ¿Eh? ¿Qué les gusta? Dice, les gusta, por ejemplo, el chifle de plátano verde. Ah, ya. Dice, entonces ya, pues digo, ponte ese negocio porque sabes que aquí te van a comprar más de eso, ¿no? Más de ese producto. Porque eso es la moda, lo que le gusta ahora a los chicos, ¿no? ¿Ya? Claro.
Ajá, sí, o sea, para eso te sirve hacer saber las medidas de tendencia central, ¿ya? Muy bien, voy a volver a compartir la guía. Y tenemos aquí otro tema que se conoce como principales medidas de dispersión. Ahora, chicos, nosotros hablamos de las medidas de tendencia central, lo que más se aproximaba a un punto, en la mitad, digamos, ¿ya? Medidas de tendencia central, que como que más se agrupaban ahí. Ahora vamos a hablar de otros datos. Cuando ustedes hagan una encuesta, siempre van a aparecer unos datos medios dispersos, medios alejados. Es como que, por ejemplo, yo les pregunte cuál es el promedio de la edad de estudiantes en 10º año. Y me digan, profe, aquí la mayoría tiene 14 años. Esa es la moda, esa es la mediana, esa es la media, un promedio, entre 14 por ahí años. ¿Qué pasa si llega un estudiante, por ejemplo, de 18 años a 10º? ¿Ya? Entonces, ese dato se conoce como un dato disperso, ¿ya? Por eso aquí tenemos luego las principales medidas de dispersión. Dice aquí, que son datos que se encuentran un poco alejados del punto medio, ¿ya? De la mitad, ¿ya? De la mediana, de la media, ¿ya? De la moda incluso, ¿ya? Sí, es como que la moda ahora en los colegios de Ilincho es, todos tienen el celular, todos pasan leyendo en el celular, cualquier noticia. Y alguien llega con un libro chiquito y se ponga a leer, mientras el resto está en el celular, está jugando y él pasa leyendo. Entonces, fíjense, la moda es tener celular, pero otro estudiante vino con un libro y pasa a la hora del recreo leyendo o en sus tiempos libres se pone a leer. Miren, ese dato disperso, ¿no? ¿Ya? Dentro de esos datos dispersos tenemos el rango, ¿ya? Dice, para nosotros poder hallar el rango, los representábamos con la letra R mayúscula, o incluso a veces le ponemos rango de una vez la palabra rango porque tampoco es muy larga, ¿ya? Dice, el rango es un valor numérico que indica la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de una población o muestra estadística. ¿Qué significa valor máximo? Por ejemplo, les pregunto, ¿cuál es el más viejo de 10º año? ¿Cuántos años tiene? Que ustedes sepan. 17. ¿17? Sí. Ya, 17, ya. ¿Y cuál es el valor mínimo? ¿Quién es el más guaguita ahí? ¿Cuál es el que tiene menos años? ¿Cuántos? 14. 14. Entonces, fíjense, el rango es un valor numérico que indica la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo, ¿ya? De una población o de una muestra. En este caso, la muestra es de 10º año en la edad. Entonces, el rango que tocas, el rango es igual al valor máximo, que es 17, menos el valor mínimo, que es 14, y nos da como resultado 3. 3 es el rango, es una diferencia. Sí, que no es mucho, ¿no? Pero si ustedes de repente se ponen a preguntar la edad de su abuelito con su abuelita, a veces dice, mi abuelito tiene 80 años y su abuelita 66. ¡Ah! ¡Qué gran diferencia de edad que se han casado! ¿Sí o no? A veces saben preguntar así por la edad. ¿Ya? Sí. Sí, a veces pasa. Ay, dice, oye, dice, mi papi estaba viejote y mi mamá todavía jovencita. ¿Ya? Entonces, miren, a eso se llama rango, esa diferencia que existe de un punto máximo y un punto mínimo, ¿ya? Es sencillo Ya. de sacarlo, ¿sí? Lo único que hay que observar es el valor máximo y luego el valor mínimo y restar y nada más. Luego aparece otro datito ya más específico, ya no está un dato muy fácil, ya no es tan sencillo de sacarlo a este dato, que se conoce como varianza, chicos. ¿Ya? Miren cómo es el símbolo de la varianza. Acá abajo se encuentra el símbolo de la varianza. Miren, este es el símbolo de la varianza. Es una letra griega, Pues, ¿ya? ¿Sí ven? Es como una letra O. Cuando ustedes hacían la O mayúscula, la O manuscrita, cuando vean ustedes aquí ya. este símbolo, así, como la O elevado al cuadrado, eso significa la varianza. ¿Cómo ha variado un dato con respecto a otro dato? Fíjense, ¿ya? Dice, la varianza es una medida de dispersión que representa la variabilidad de una serie de datos respecto a su media aritmética. Normalmente se calcula como la suma de los residuos al cuadrado divididos entre el total de observaciones. Sí, es unas palabras medias feas. Imagínense que yo hice una encuesta. Voy a poner aquí el plano cartesiano. Y el promedio de datos me fue dando esta curvatura, así.
¿Ya? Esa es la media aritmética, voy a poner así. La X, y me dio ese gráfico así. Entonces, la varianza dice que es una medida dispersa, ya que representa cómo un dato se encuentra alejado de esta curva que acabé de dibujar. Voy a poner otro color, un puntito. Voy a poner, por ejemplo, moradito. Por ejemplo, estos puntos que cuando ustedes ven así, en un dato estadístico, puntitos por así dispersos, ¿no? Esos se conocen como la varianza. ¿Qué tan dispersos están con respecto al gráfico, esta distancia, ¿no? ¿Qué tan alejados o tan cercanos están? ¿Ya? Miren, chicos, esa distancia, ¿no? Esa distancia que hay ahí. Vamos una flechita indicando la distancia. ¿Qué tan separados están? Parece. Cogemos otro colorcito. Ya. Eso. ¿Qué tan separados están con respecto a la media aritmética? ¿Sí ven? ¿Qué tan separados? ¿Ya? ¿Cómo se obtiene? Dice que debemos nosotros sumar cada uno de los datos que obtuvimos. Si nosotros tuvimos en total 8 datos, dice. Formalmente se calcula como la suma de los residuos al cuadrado divididos entre el total de observaciones. Por ejemplo, aquí viene una fórmula. La letra E, esta letra E significa que debemos sumar los datos que hemos obtenido. Desde el primer dato, que significa el 1, y la N significaba total de datos, hasta el último dato. La N puede ser 7 datos, 8 datos, 20 datos, 100 datos, ¿no? Si hablamos del Ecuador, 17 millones de personas, ¿no? Eso significa la N, que debemos sumar desde el primer dato hasta el último dato. ¿Y qué vamos a sumar? XY significa el dato obtenido. El dato obtenido menos la media aritmética. Y este resultado lo elevamos al cuadrado y así vamos haciendo. Y así vamos encontrando. Por ejemplo, le diría, profe, pero ese solo sirve para un dato. Digo, sí, ¿y qué pasa con los demás datos? Lo que toca hacer para los demás datos es coger la raya, alargar la raya de fracción y seguir sumando, porque esa es la sumatoria. Y seguimos sumando así los valores, elevado al cuadrado. 2, dice, Ah, profe, ya. sí, pero si yo dice, profe, yo tengo 5 datos, pues tendrás que poner 5 veces entre paréntesis así mismo, ¿no? Los datos que hayas obtenido. ¿Sí? Ahí le ponemos entre paréntesis los datos que hemos tenido. Ajá, ajá, exacto, sí. Así, elevado al cuadrado, ¿ya? Y dividido por el total de datos que tú has obtenido. Si eran 1, 2, 3, 4, sumámosle uno más 5, pues miren, sí, todo que ir haciendo ahí. Pero no se preocupen porque igual todos los ejercicios los vamos a ir resolviendo aquí en esta clase ya. Y si el tiempo se nos acaba, pues lo hacemos el día de mañana. Yo creo que porque están pocos, mañana tocará continuar con esto. Pero el día de hoy igual voy a dejar subido esto en YouTube para que lo vean los que no han llegado. A ver. Ya, entonces esa es la palabrita varianza. Es qué tan separados están los puntos de la media aritmética. Esa diferencia, esa distancia, ¿ya? Ya, por eso es que aquí abajo también cada uno indica qué significa cada letrita, ¿ya? La X, variable sobre la que se pretende calcular la varianza, XY, observación número o dato, la N significa número de observaciones, la X con la raya arriba significa media aritmética, ¿no? Otro dato más, que se conoce como desviación típica. La desviación típica es otra medida que ofrece información de la dispersión respecto a la medida. A la media aritmética. Su cálculo es exactamente el mismo que la varianza, pero realizando la raíz cuadrada de su resultado. ¿Qué significa? Si yo en la parte anterior encontré el resultado de la varianza, que fue, por ejemplo, la varianza fue igual a 81, digamos, me salió la varianza. Y ahora yo le digo, a ver, deme sacando, joven, la desviación típica. Ay, Madre Santísima, ¿qué será eso? La desviación típica es coger y sacar la raíz cuadrada de 81. El símbolo es el mismo. Y esto es igual a 9. Si ven que la desviación típica ya no tiene el exponente al cuadrado, la varianza sí lo tiene. ¿Sí ven? Solo así nada más, ¿no?
¿Sí? Dice, por eso dice, su cálculo es exactamente el mismo que la varianza, pero sacando la raíz cuadrada de su resultado. ¿Ya? Igual, las letras son las mismas. La E significa sumatoria, la N número total de datos, la I significa dato inicial, XY significa cada uno de los datos que vamos obteniendo, la X con la raya arriba, media aritmética, la N número de datos obtenidos, ¿ya? O de respuestas que nos dieron las personas. Y bueno, chicos, por cuestiones de tiempo, ya no nos va a dar chance de hacer este gráfico porque es un poquito largo y para el día de mañana nos estaríamos encontrando a las 2 de la tarde, ¿ya? Necesito, chicos, que los que tengan calculadora la tengan a mano, no importa si es de las calculadoras de bolsillo, las chiquitas o las científicas, porque para la estadística cualquiera de las dos nos sirven, ¿ya? Y con eso sería todo por el día de hoy, ¿ya? De mi parte, yo les agradezco Ya, mucho Liz. por haber participado en esta